Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler del segundo libro de la pareja Nagmak. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. ¿Qué pasa si el otro libera el video? Wei preguntó. No lo sé si el video se libera o no, pero a la gente le gusta eso. No espero que lo eliminen, dijo Nan con voz seria. ¿Qué vas a hacer? Mac preguntó de repente. Voy a decirle a ese tonto que recopile la información de las matrículas. ¿Dónde está la casa de la pareja? Nan dijo con voz normal. Max se sorprendió al instante cuando lo escuchó. Cálmate, dijo Max. Además, no tienes que preocuparte. No haré nada violento, dijo Nan en un tono normal. Mac entrecerró los ojos ligeramente porque no quería creer lo que decía Nan. Nan se rió por lo bajo al ver los ojos de Mac. No soy salvaje en absoluto, dijo Nan, empujando suavemente la cabeza de Mac. ¿Por qué tengo que sentarme y ver a Gia molestando a su esposa? La voz de Wei resonó. Antes de que lo golpearan. Wei se rió a carcajadas. No estaba sorprendido ni asustado, porque sabía que Nan solo pateaba por diversión. Pienso en ti y en tu hermano, son enfermos mentales. Incluso si te patean puedes reírte, dijo Mac con gravedad. De lo contrario, ¿cómo puedo trabajar con Gia? Wade dijo con una sonrisa. Wade colocó el botiquín de primeros auxilios en la caja como antes. Luego lo llevó a la tienda, pero antes de eso, Nan dijo que si no hay un asunto urgente no necesita llamar porque se va a dormir con Mac. Wade asintió. Mañana te dejaré en la oficina de tu papá. Mac asintió. Luego ambos descansaron juntos en una amplia cama. Al día siguiente, después del desayuno, llevó a Mac a la oficina del padre de Mac para que lo ayudara con un trabajo. No voy a bajar para enviarte. Saluda a papá. De lo contrario, el auto se atascará, dijo Nan, mientras estacionaba el auto frente a la oficina. ¿Vienes a almorzar conmigo? Mac preguntó. No estoy seguro, te llamaré. Recordaba que On dijo que iría a ver a Mac a la oficina hoy. Llamaré y preguntaré. Conduce bien, dijo Mac, y se bajó del auto. Luego entró en su oficina. Mac saludó a todos los empleados con una sonrisa y fue a encontrarse con su padre en la oficina. ¿Cómo estuvo el viaje que hiciste? Preguntó el padre de Mac. Fue bien, respondió Mac, porque no quería contar a su padre sobre el accidente, porque temía de que se preocupara. Mac también tenía miedo de que su papá dijera que Nan no lo cuidaba bien a Mac. ¿Puedo ayudarte con algo hoy? Mac preguntó. Así que el papá de Mac le dio un trabajo que hacer. Hubo un golpe en la puerta de la oficina antes de que se abriera. Mac asintió para saludar a su amigo. Llegaste rápido, iba a llamarte, dijo Mac. Fui a enviar a los dos tontos, así que vine directamente aquí. On respondió y se sentó en el sofá de la oficina de Mac. Tuve un pequeño accidente ayer, le dijo Mac a On sobre el accidente. On se quejó de por qué no lo llamó para poder ayudar sobre la lesión. Ese tonto vino a almorzar contigo. Si nos vamos a la isla y comemos, dijo On en tono de broma. No estoy seguro. Pero ¿tienes que volver a Nokanayo otra vez? Le preguntó Mac a su amigo. Sí, volveré esta noche, respondió. Después de un rato, el intercomunicador vibró. Mac levantó el teléfono para contestar. Señor Mac, hay un chico que vino a buscarlo al señor Mac. Dijo que se llamaba Nog, dijo el empleado. Mag inmediatamente frunció el ceño porque nunca había escuchado ese nombre. Él tiene una tarjeta de presentación del señor Mag. Dijo que conoció a Kun Mag en el hotel. El empleado dijo de nuevo. Mag todavía estaba pensando, antes de recordar quién es. Sí, que me espera allí primero, saldré pronto, dijo Mag. Mientras la otra parte aceptaba, Mag colgó inmediatamente. ¿Qué pasó? Os preguntó cuando vio que Mac se levantaba de su silla. Espera un minuto, vuelve enseguida, dijo Mac, antes de levantarse de inmediato y salir de la oficina. Mac fue directamente a la sala de espera y vio a un joven delgado con una cara triste, que estaba sentado con una expresión tensa. Al ver a Mac caminar, inmediatamente se puso de pie y levantó la mano para mostrar sus respetos. Hola, dijo el joven. Mac asintió.
Lo siento, olvidé preguntarte tu nombre ese día, así que no sabía quién vino a verme. ¿Por qué no me llamaste primero? Mac preguntó. Tuve una conversación amistosa con el joven. Bueno, no me atrevo a llamar, respondió el joven en voz baja, porque pensó que lo mejor sería venir directamente. Ven a hablar conmigo en mi oficina. Vamos, dijo Mac, pensando que habría algo de qué hablar por un rato. Al ver su rostro pensativo, el joven asintió lentamente antes de seguir a Mac a la oficina. Mac abrió la puerta e hizo pasar al joven adentro, con On mirando con sospecha. Este es mi amigo On, lo presentó Mac. El joven inmediatamente levantó la mano para honrar a On. On asintió en silencio con respeto. On preguntó con curiosidad. Mac luego le contó a On sobre los eventos de ese día. Es una locura, dijo On. On todavía piensa que es demasiado, después de escuchar a Mac terminar de hablar. Bueno, si no fuera el hijo de un amigo de mi padre, lo patearía. Mac gruñó enojado. Anok sonrió secamente. Está bien, entonces no tienes trabajo ahora, preguntó Mac. El joven negó lentamente con la cabeza, ambas manos apretadas, con una sensación de nerviosismo. ¿A dónde vas con tanta prisa? Mac preguntó. Hoy en la noche tengo que correr para ayudar a mi madre a conseguir la salchicha a la parrilla, respondió Anon. Espera un minuto, lo consultaré con alguien más, dijo Mac, porque quería ayudarlo a encontrar una salida para el joven. Mac tomó el teléfono celular para llamar a su amante. ¿Qué dijo Nan? Preguntó después que Mac colgó. Dijo que al mediodía nos encontraremos en el restaurante y que llevemos al hermano menor, respondió Mac. On asintió con la cabeza. Iré contigo, Anon preguntó en voz baja. No tengas miedo, no te llevaré a hacer nada. Mi novio encontrará la manera de ayudarte con el trabajo. De hecho, estaba pensando en que trabajaras en la oficina, pero mi novio dijo que había otro trabajo para elegir, respondió Mac. Muchas gracias, Mac, por ser amable conmigo, dijo Anon con entusiasmo, y levantó las manos para honrar a Mac. Mac levantó la mano para saludar a la otra parte. Nos sentamos y esperaremos, saldremos juntos en un rato, dijo Mac. Anon se sentó en el otro sofá a esperar a Mac. On seguía sentado jugando con su celular hasta que llegó la hora de irse al restaurante. Mac y On llevaron a Non al auto de On. El joven era un poco torpe porque tenía miedo de manchar el auto de lujo de On, pero Mac le dijo que se lo tomara con calma. Anon se puso tenso hasta que llegó al restaurante, al que Nan ya había llamado para reservar una mesa. Ese tonto puede hacer una cita para comer en este restaurante. Va a llover. On fingió hacer una broma para Mac, porque pensó que volverían a encontrarse en un restaurante a la carta normal y corriente. Llegaron a la mesa reservada. ¿Por qué reservaste una mesa tan grande? Mac preguntó intrigado, cuando vio que Nan estaba sentado en una mesa larga. Tenía asientos para 7 o 8 personas. Alguien viene a unirse a nosotros, fue la respuesta, antes de llevar a Mac a una silla a su lado. Nan se había sentado en la cabecera de la mesa. On había ido a sentarse junto a Mac. Entonces Anon se sentó en la silla frente a Mac. Anon se sintió un poco nervioso al ver los ojos feroces de Nan. Anon, él es mi novio, su nombre es Nan. Nan, este es el non del que te hablé. Su nombre es Anon. Mac los presentó a los dos para que se conocieran. Anon estaba un poco sorprendido de que Mac tuviera un amante masculino, pero no les disgusta. Terminamos, díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante en la historia de la pareja Nag Mac. Así que bye bye, cuídense mucho.